La guerra en Ucrania ha dado paso a otra guerra, en este caso en Occidente, eso sí, de forma virtual. Una guerra entre otanistas y putinistas. Tienes que escoger poco menos que un equipo, como si de un partido de fútbol se tratara, para así tomar bando y defender unas posturas u otras. Lo cierto es que en los últimos días observamos como todo aquel que no justifica la injustificable invasión de Ucrania recibe el apelativo de otanista, globalista o cualquier otro. Lo curioso del asunto es que estos mismos que utilizan estas etiquetas son personas que hasta hace escasas semanas estaban en nombre de la libertad discutiendo ciertas cuestiones que se aprobaban en relación al COVID-19. Como bien saben ustedes, yo fui uno de ellos que se mostró contrario al pasaporte COVID, contrario a la vacunación masiva y obligatoria y, por supuesto, contrario a las estúpidas restricciones que a día de hoy seguimos padeciendo. Muchos de ellos estaban a favor, como no podía ser de otra manera, de la libertad de elección y sobre todo de la libertad, que es el fondo del asunto, pero éramos tachados de negacionistas. A nadie le parecía correcto que le llamasen negacionista por el mero hecho de no haberse vacunado o por no estar a favor del pasaporte COVID. Pues esos mismos son los que ahora, como ven en Vladimir Putin una especie de no sé muy bien qué, tratan de utilizarlo como el nuevo héroe a la respuesta de esta Occidente putrefacta. Y por lo tanto nos encontramos ante una tesitura y es, ¿quién es usted, putinista o es otanista? ¿Con quién está? Escoja su equipo. Más allá de que en el fondo lo que estamos viviendo no es más que una guerra de puro interés económico y de poder, como la mayoría de ellas. Por un lado están los argumentos que esgrimen los que justifican la invasión de Ucrania y que sobre una pila de cadáveres de niños, madres y padres inocentes se erigen como los defensores de la libertad y, por supuesto, como los valientes que no tienen miedo a contar la verdad. La realidad es que la propaganda rusa ha tenido un gran efecto en la población occidental. También es cierto que cuando uno no sufre a Vladimir Putin, es mucho más sencillo defenderlo y, sobre todo, es mucho más fácil justificar una invasión cuando tú no la estás sufriendo en tus propias carnes y estás bien seguro y resguardado en tu casa. Los argumentos que han estado escuchando ustedes seguro hasta la saciedad por parte de periodistas, locutores, columnistas y también en redes sociales y en Twitter se podrían resumir en tres. El primero de ellos es el tan manido argumento de que Rusia no puede tolerar que un país esté en su frontera formando parte de la OTAN. La realidad es que este argumento no tiene mucho sentido. Primero, Ucrania no formaba parte de la OTAN. Segundo, hay otros países que sí que hacen frontera con Rusia, como es el caso de Estonia y Letonia, que forman parte de la OTAN y no hubo ningún tipo de invasión cuando se adherieron en el año 2004. El otro argumento que seguramente han escuchado es el argumento histórico. Ya lo hemos repasado en diferentes podcasts, un argumento que podría utilizar la mayoría de países para invadir a sus vecinos, sobre todo cuando estamos hablando de las naciones más modernas que han surgido en los últimos siglos. Así que es un argumento que en definitiva lo que defiende es la guerra continua en todas las partes del mundo. Y el tercer argumento, que es el que más se escucha, es el del Donbass, la región del Donbass y esa guerra civil, un conflicto, una guerra civil dentro de la propia Ucrania, a la cual Rusia responde atacando e invadiendo Ucrania para defender, supuestamente, a aquellos ciudadanos que son insultados y vejados por el gobierno nacional de Ucrania. Este argumento lo habrán escuchado y seguro que habrán escuchado la cifra 14.000 víctimas. Una cifra que siempre que la escucho me pregunto cuántos ciudadanos son capaces de ir a ver cuáles son esas 14.000 víctimas. Porque a priori parece que el gobierno nacional ucraniano ha estado masacrando a los ciudadanos de la región del Donbass y ha dejado 14.000 muertos, una especie casi de genocidio. Pero, ¿cuáles son las víctimas? ¿Cómo se desglosan esas 14.000 víctimas? Estoy convencido de que el 99,99% de los que repiten esta consigna ni siquiera se han molestado en comprobar qué porcentaje representa de civiles y qué porcentaje representa de soldados, tanto ucranianos como esas guerrillas prorrusas armadas por el Kremlin. Además, también deberíamos preguntarnos cuándo sucedieron estos acontecimientos. ¿Fue hace escasos meses, como nos quieren hacer creer, para que así se justifique la invasión de Rusia? ¿O por el contrario, esto tuvo lugar hace varios años y no es más que un intento de justificar lo injustificable? No seré yo el que le dé los datos porque creo que es importante que ustedes mismos
busquen y sepan cuáles son los motivos y no que se los cuente yo, que podría perfectamente contarles un rollo que no fuese cierto. Es que es mucho mejor que ustedes mismos comprueben y verifiquen si lo que le están contando esa parte putinista es verdad o es mentira. Por el otro lado tenemos a los otanistas, aquellos que poco menos nos intentan hacer creer que Vladimir Putin es una especie de Stalin que quiere reconvertir Rusia en la URSS. La realidad es que Vladimir Putin no tiene apenas nada de comunista y que uno de sus principales opositores, dentro de lo que podemos entender como oposición en Rusia, es principalmente el Partido Comunista. Otro de los argumentos que utilizan es que el mundo libre está en peligro y que evidentemente Zelensky es poco menos que un nuevo héroe al que debemos santificar. Lo cierto es que no es así. Primero, sorprende que nos hablen de mundo libre aquellos que han estado adoptando políticas tremendamente liberticidas con la excusa de la seguridad y de la salud. Medidas que siguen estando vigentes en muchos países. Otro de los argumentos que utilizan los otanistas son argumentos que ahora mismo están en contra de lo que defienden Rusia. Cuando les recordamos cuáles han sido sus actuaciones, no solo en Oriente Medio, sino a lo largo de su historia, principalmente liderados por Estados Unidos, siempre dicen que ellos lo hacían en nombre de la seguridad y de la libertad. Poco menos que a base de bombazos íbamos a exportar la democracia, pero que desgraciadamente los afganos, iraquíes y demás eran demasiado tontos como para comprender nuestro gran sistema democrático y que por eso no tuvimos más remedio que irnos y dejarlos tirados como perros. Ese mismo argumento que utilizan aquellos que defienden lo indefendible y lo injustificable, que han sido muchas acciones que ha tomado la OTAN a lo largo de los años, es el mismo argumento que puede utilizar Rusia diciendo que por seguridad no tiene más remedio que invadir a un país soberano. Y en este punto también hay que recalcar que muchas personas que sí que justifican la invasión de Rusia a Ucrania son los mismos que nos dan la matraca con la cuestión de la soberanía nacional, pero que vaya por Dios, Ucrania no puede ser soberana y tiene que estar haciendo lo que le diga el presidente de un país tercero, justificándolo con malabares ideológicos para que Ucrania no tenga la soberanía que ellos sí que reclaman y que por el que se muestran, con cierta razón, en contra de la Unión Europea. A decir verdad, estamos asistiendo a un espectáculo grotesco, a una lucha sin cuartel en redes sociales en las que un tuit, un vídeo o cualquier artículo que se escriba enseguida vienen a etiquetarnos para colocar en su despensa mental al sujeto que emite tal mensaje. Las cosas son mucho más complejas y en geopolítica todavía más. Generalmente las cosas no son blancas o negras, hay veces que sí que lo son, pero cuando hablamos de geopolítica la gama está llena de grises. Parece que el mundo se ha vuelto loco y que esto es poco menos que hooligans de un lado y del otro intentando tomar partido y eso sí, acabando con aquel que no defiende sus intereses. Porque con la falsa asociación de ideas que se hace, si tú no estás a favor de la invasión de Putin a Ucrania, es porque evidentemente estás a favor de von der Leyen, de Macron, de Trudeau y de todo este esperpento que gobierna los países occidentales. Si tú no estás a favor de Vladimir Putin, entonces es que estás a favor de la Agenda 2030 y del globalismo. La misma estupidez que hemos tenido que escuchar durante la pandemia en cuanto alguien se mostraba en contra del pasaporte COVID, automáticamente es porque era un negacionista. ¿Cómo no va a serlo si no está comprando el relato oficial? Los que se quejaban de esa praxis son los que ahora lo utilizan. A mí personalmente no es que me afecte, tampoco me afectaba que me dijese negacionista y sobre todo que, en fin, mi último libro son más de 300 páginas criticando esta Occidente putrefacta y criticando todos estos movimientos que en cierta medida vienen de Estados Unidos y de la degeneración del fundamento democrático que tantos defienden. No seré yo el que defienda el fundamento democrático, de hecho estoy en contra, ni seré yo quien defienda a esta Occidente putrefacta. Pero justificar una invasión que no es justificada y que se intente hacer, sobre todo vendiendo una serie de dogmas y de premisas que son falsas, no nos ayudan a comprender un conflicto que es muchísimo más difícil y que nos dejamos llevar por la superficialidad, intentando encontrar buenos y malos en el mundo geopolítico cuando realmente solamente hay seres perversos. Roosevelt definió en una frase maravillosa qué es la geopolítica. Hablando del dictador nicaragüense Somoza, espetó lo siguiente: sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Así es como todos los países, unos con mayor fuerza, como es el caso de Estados Unidos y de Rusia, otros con menor fuerza, intentan a través de la diplomacia o del uso de la fuerza militar defender sus intereses.
A partir de ahí, los ciudadanos se encuentran en un mar de desinformación y, sobre todo, también en falsas asociaciones. Porque, claro, podemos decir, ¿los medios de comunicación mienten? La respuesta es sí. ¿Eso quiere decir que todo lo que dicen los medios de comunicación es mentira? La respuesta es no. ¿Los que justifican la invasión mienten? Sí. ¿Todo lo que cuentan es mentira? No. No es una cuestión sencilla en la actualidad saber qué es verdad y qué es mentira. Pero ese es el trabajo que debe hacer el ciudadano. No creerse lo que le cuentan, sino que corroborar por ellos mismos si es verdad o es mentira. Una vez se haga ese ejercicio, es evidente que nadie puede justificar la invasión a Ucrania, pero también no es menos evidente que nadie podrá proclamar a la OTAN y hasta Occidente como los defensores de la libertad.